bendecido a través de nuestras vidas y que tu presencia se haga manifiesta, Señor, en la fortaleza que nos des. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ocupen su lugar. Pero ¿podría yo estarme moviendo? Sí, mira. Bueno, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles y yo espero que estemos trabajando. Va a ser una experiencia muy especial hablar de la profecía y deseo que Dios sea el que nos motive. Amén. Bien, les van a entregar su juego de apuntes. Mientras tanto, voy a dar brevemente la introducción. Yo creo que lo voy a acercar un poco más. Suelo comentar que cuando escribo yo me entiendo. Espero que Dios les ayude a interpretar lo que yo escribo, pero es la forma en que me ayudo yo, es mi técnica y gracias al Señor que eso me ayuda mucho. ¿Está bien? Si se sienten cansados me avisan para que podamos cortar la clase y que tengan el descanso que están acostumbrados. ¿Bien? Bueno, ¿sí saben de qué les voy a enseñar? ¿Qué? De escatología, ¿verdad? Bueno, entonces es escatología. ¿Y qué significa la escatología? ¿Sí? Hay dos, le llaman en el diccionario, dos acepciones. Una acepción es una acepción biológica, que estoy obligado a dárselas por cuestiones de información. La acepción biológica dice que la escatología es el estudio de los excrementos. Es decir, son personas, laboratoristas químicos, que se especializan en el análisis de estos elementos. Eso es un escatólogo popularmente. Pero dentro de la teología, la escatología es el estudio de eventos futuros. La cita central de toda la Escritura, y va a ser la cita central de la escatología, es la primera carta del apóstol Pedro. Vayan allá por favor, y la primera indicación es que tenemos que aprendernos esta cita. Entonces, esta es la cita central, porque es la que nos habla exactamente de la importancia tan grande que tiene la escatología bíblica. Decimos incluso que la escatología bíblica es la reina de las ciencias, ¿sí? La escatología bíblica es la reina de las ciencias. ¿Por qué esa acepción tan importante en cuanto a qué es la reina de las ciencias? Porque a través de la escatología bíblica encontramos uno de los aspectos más importantes de la vida, que es el concepto de la existencia de Dios. Sí, bien. Bueno, es la segunda de Pedro, no es la primera, es la segunda de Pedro, su capítulo 1, su versículo 19. Entonces estoy diciendo que la escatología bíblica se considera la reina de las ciencias, ¿sí? Y la razón es porque ella nos demuestra las dos verdades fundamentales de la vida. La escatología bíblica nos demuestra las dos verdades fundamentales de la Biblia, de la vida. Número uno, la verdad fundamental de la vida es la existencia de Dios. La existencia de Dios. Pero también nos demuestra la veracidad de la Sagrada Escritura. Eso implica, ¿sí? Entonces que si Dios existe, la Biblia es la verdad. Y si la Biblia es la verdad, entonces Dios existe. Este axioma es muy importante porque es el área donde encontramos la comprobación de la existencia de Dios. De allí la experiencia del apóstol Pedro. Recordarán que esta es la última carta que el apóstol escribe, lo hace más o menos a finales del año 67,
previo a que Él va a ser sacrificado. Y lo confiesa en el mismo capítulo que estamos leyendo. Dice el texto, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis hacer bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, antes que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna escritura de la profecía es de interpretación privada, y ya habla de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Marquen eso. Personalmente me gusta mucho marcar la Sagrada Escritura o invitarlos a que marquen la Sagrada Escritura con un lapicito tenue, de tal forma que ustedes puedan hacer un recordatorio y ustedes cuando quieran hacerlo no les pase lo que ahorita a mí. Sí, que estoy buscando la cita en la primera carta y está en la segunda. Con una pequeña anotación, entonces ustedes ya van a encontrar el texto que están buscando. Les pedí entonces que busquen donde dice, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hay que entenderlo así. Eso implica entonces que la Biblia, como se menciona, es la palabra de Dios. Y debo decirles, por ejemplo, en mi caso, yo creo, porque así la Biblia me lo enseña, que toda la Biblia es inspirada por Dios, que no tiene errores. Y defiendo particularmente la versión 60 como una Biblia inspirada por Dios. Esto nos obliga a 3 principios personales. El primero de ellos es creer en la Biblia, ¿sí? El segundo de ellos, que nos los enseña Esdras y que es el principio total de la Sagrada Escritura, no solamente es creerlo, sino también vivirlo y enseñarlo. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había, ¿sí se acuerdan ustedes?, preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, etc. Entonces esos 3 principios parten de la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios, y quienes estamos en el ministerio y somos llamados por Dios, no deberíamos de creer menos que esa verdad, porque es por esa verdad por la que los que nos han antecedido han dado la vida, ¿sí?, en aras de esta hermosa verdad. Y la Biblia nos enseña lo que es el aspecto fundamental de nuestra fe. Ahora, la primera relación que tenemos que hacer con la Biblia, ahorita les voy a dar 4 puntos importantes, cómo nos relacionamos. El primer encuentro con Dios es a través de la Biblia. El primer encuentro con Dios es a través de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos en su capítulo 10, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y recordarán ustedes que el principio pedagógico más importante de toda la vida, es el principio que el Señor estableció en el pueblo de Israel, razón por la cual el pueblo judío es la misma nación desde el tiempo del llamamiento de Abraham, cuando Dios los estableció, hasta nuestros días. Saludar a un judío es comprobar que Dios existe. ¿Y en qué concepto o por qué este aspecto? Porque el principio pedagógico más importante, yo iba a decir la enseñanza central de la Biblia, es lo que nosotros lamentablemente hemos olvidado, ¿sí? Y estas palabras que yo te escribo hoy estarán en tu mente, en tu corazón, y algo muy importante, y se las repetirás a tus hijos andando en el camino y al acostarte y al levantarte. La repetición de la Sagrada Escritura, es decir, la escuchamos, ¿sí?, la leemos, la ponemos en práctica y se la enseñamos a los hijos. Hoy lamentablemente somos una generación de analfabetismo bíblico porque los padres nos hemos olvidado de replicar ese hermoso principio. Y en la medida que nosotros les enseñamos a nuestros hijos la verdad de la Escritura, es en la medida que ellos aprenden a tener temor del Señor. Y aquí es esta la importancia tan grande que debemos de tener. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo les recomiendo que hoy que contamos con la gracia del Señor, somos una generación privilegiada, podemos escuchar nuestra Biblia todo el tiempo. Los celulares son
una hermosa herramienta de bendición cuando lo sabemos usar. Ustedes saben que todo es para bien o para mal. Un bisturí puede traerle la vida a alguien que se está debatiendo entre ella y la muerte, si es bien usado. Pero el mismo bisturí puede matar a la misma persona. Es el caso del celular. Y yo espero que ustedes aprendan a usarlo para bien. Entonces, la escatología es el estudio de los eventos futuros y es la reina de las ciencias porque ella nos demuestra las dos verdades esenciales de la vida. La primera es la existencia de Dios y la segunda, la veracidad de la Biblia. Y algo importante, en la esfera de la profecía se contempla la habilidad de Dios, ¿sí? Y también, si gustan subrayarlos, ya tienen su apunte, es el tercer párrafo de la primera página, ¿sí? En la esfera de la profecía se contempla con claridad la habilidad divina como algo que trasciende las limitaciones humanas. Dios parece tener deleite en poder predecir el futuro. Por lo menos es evidente que ese poder se usa para despertar la mente humana a las maravillas de su existencia. Algo que tengo que dejar muy claro, que lo que estamos viviendo no es el plan de Dios, ¿sí? Muchas veces decimos, es que la profecía o la escatología es el plan divino. No es cierto, ¿sí? El plan de Dios era que los hombres viviéramos en comunión con Él. Él nos creó para vivir en esa hermosa relación. Vayan a Isaías 43:7, donde dice Isaías, escribiendo, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por supuesto, la porción empieza desde el versículo 1, pero en el 7 está el clímax. El Señor creó al hombre para vivir en comunión con el hombre. Y lo que estamos viviendo es la consecuencia del pecado del hombre, ¿sí? Son eventos que Dios no preparó. O sea, no digamos es el plan de Dios y el Señor quiso que haya guerras y que haya pestes y que haya destrucción. No. Todo eso es consecuencia del pecado del hombre y la profecía los conoce porque Dios es omnisciente y Él, sí, inspira la Sagrada Escritura para que conozcamos exactamente las consecuencias del pecado. Pero Él no quiso que el hombre sufriera. Hasta el momento, el anhelo del Señor es nuestra salvación. Ese es el anhelo del Señor. Y el fin de todas las cosas es la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque Dios nos anhela celosamente, fervientemente. Lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, vayan a la misma carta en el capítulo 2, versículo 9, ¿sí? ¿Ya lo tienen? 2:9. ¿Sí? Porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Estoy bien? Sino que es paciente para con nosotros, esperando que procedamos al arrepentimiento, porque nadie se debe de perder. ¿Ya lo encontraron? A ver, léanlo juntos. Primera de Pedro 2:9. No, a ver, ¿cuál estaban leyendo? Sí, no, es la primera, ahora es la primera. Si traigo un poco confundido los cables, pero no es mucho, ¿eh? A ver. No. No, estoy buscando el que dice exactamente que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, esperando que procedamos al arrepentimiento. Es la segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos juntos. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. ¿Cuál es el anhelo del corazón del Señor? Que todos se salven. Por eso mandó al Señor Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final, el apóstol Pedro nos enseña
que el propósito central de todas las cosas es la salvación de nuestras almas. Ahora sí, vayan a la primera de Pedro 1:9. ¿Cómo dice? Obteniendo. Muy bien, obteniendo la salvación de nuestras almas. Entonces, la profecía es la escatología, son los eventos futuros. Y la profecía, ¿sí?, son los eventos del porvenir, lo que viene adelante. Y Dios los menciona porque es la consecuencia del pecado, no porque sea su plan. Debemos de entender que hay dos clases de profecía: la profecía escrita y la profecía hablada. La profecía escrita ha sido cerrada porque no hay más inspiración después de los 66 libros que conforman la escritura. La profecía hablada es un don que debe mantener a la iglesia en santidad, pero esa profecía hablada se tiene que sujetar a tres principios importantes. Vayan a Deuteronomio 18, Deuteronomio en su capítulo 18, por favor. Sí, y les voy a leer el versículo del 20 al 22. Deuteronomio 18, del 20 al 22. Dice el texto sagrado, Deuteronomio 18: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ¿sí?, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, en este texto, para poder discernir la profecía hablada, número uno, tiene que cumplirse forzosamente, ¿sí? Número dos, tiene que edificar. Dice, no tengas temor de él, ¿sí? Número tres, tiene que acercar al pueblo con Dios. Es decir, es una palabra de consuelo y de edificación. Es una palabra verdadera, es una palabra de consuelo y es una palabra de edificación. ¿Existe la profecía? Sí, porque está dentro de los dones. ¿De qué dones está? De los dones de servicio de Romanos 12. Hay dos listas de dones, que es la de Romanos 12 y la de Corintios 12. 1 Corintios 12. La lista de Romanos 12 son los dones de servicio y la lista de Corintios 12 son los dones espirituales. Amén. Entonces hay que recordar permanentemente ese principio. Y ahora, ¿cuál es la importancia de la naturaleza de la profecía en la Biblia? Estos dos puntos son importantes. ¿Por qué? Porque la profecía es la que nos mantiene la unidad de la Biblia. Y esto es hermoso, ¿sí? ¿Por qué le llamamos la Biblia en el concepto particular de que aun cuando el término Biblia en el original es un plural de libros o biblos, en el término general es una unidad, porque aun cuando son 66 libros, es un solo libro. Y la razón importante es porque la Biblia habla de un solo tema, que es la redención del ser humano. El tema central de la Sagrada Escritura es la redención del ser humano. Y en el tema central de la unidad de la Escritura, el Señor permitió que más de 40 escritores de distintas épocas, de distintas culturas, con distintas experiencias, se unificaran en un solo tema. Y esto es parte de lo que tenemos que aprender. No hay contradicciones en la Sagrada Escritura. No las hay. Aun cuando ustedes pudieran escuchar a alguien que dice, es que la Biblia tiene más de 10,000 errores, en automático ya está mal, totalmente mal, ¿sí? Porque es literalmente imposible. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Hermana, a ver, estoy hablando con genios que están estudiando, no me decepcionen.
¿Qué pasó? Santo cielo, los vamos a regresar al kinder, ¿eh? ¿Sí? La Biblia tiene 1189 capítulos. La Biblia tiene 1189 capítulos. Y tiene 31.183 versículos. Si alguien dijera que son 10.000 los errores, entonces estaría diciendo que la Biblia tiene un error cada 3 versículos. Y eso es literalmente imposible. Quienes afirman eso es porque no conocen la Biblia. Y la defensa nuestra es que la Biblia no tiene ningún error porque no hay contradicción entre un escritor y otro. La sorpresa de la Sagrada Escritura para los científicos y los críticos es que, a pesar, les reitero, que son más de 40 escritores en un lapso de más de casi 1600 años en diferentes culturas, 3 continentes, es que todos ellos guardan una hermosa unidad, ¿sí? Esta unidad nos hace vivir o mostrar que la Biblia es confiable. La unidad nos muestra la confiabilidad de la Sagrada Escritura. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y hoy, sí, la Biblia se levanta con un poder impresionante, porque estamos viendo, somos esa generación privilegiada que está viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Totalmente. Ante nuestros ojos se está cumpliendo Lucas 21, por ejemplo. Cuando veáis que suceden estas cosas, levantaos vuestras cabezas y erguid, ¿sí? Porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, Mateo 24, que nos habla de los eventos que están aconteciendo, habla exactamente de esta confiabilidad. Nosotros los cristianos tenemos esa particularidad de estar confiable ante las circunstancias terribles que están sucediendo, porque para nosotros ello habla de la redención. Sabemos que el rapto es eminente, que el Señor viene pronto, y mientras más pronto se aceleren todas las circunstancias que se están dando, entonces más rápido es el rapto de la iglesia. Uno de los eventos proféticos más importantes ahorita es el pueblo de Israel, y los sucesos que se están dando con el gobierno judío está hablando de el cumplimiento profético indudablemente. De la unidad pasamos a la confiabilidad, y de la confiabilidad pasamos a la veracidad. La Biblia es la verdad porque en cuanto se cumple, entonces nos está demostrando que es verdad. Por ejemplo, una profecía hermosa, Isaías 53, vayan allá. Isaías 53. Todos ustedes conocen esta profecía, y no es la única, por supuesto, hay miles y miles de profecías. ¿Sí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni en hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por supuesto, sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, etc. Esta profecía se escribió 740 años antes de su cumplimiento, y la probabilidad de cumplimiento de esta profecía era de 10 sobre un número semejante, pero con 18 ceros. Eso es un número infinito. Y esa es la probabilidad, y se cumplió. ¿Sí? Isaías 66, por favor. Isaías 66. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, etc. Esta profecía tardó en cumplirse 2700 años. Y se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando después de votar la resolución 188 de la Organización de las Naciones Unidas, el Estado judío fue reconocido como un Estado, y es el cumplimiento de esta profecía. Después de la dispersión de Israel en el año 70, cuando las huestes del general Tito destruyeron el segundo templo, y desde ese periodo hasta 1948, Israel, es decir, como nación, como suelo geográficamente, había estado abandonado. El escritor inglés Mark Twain en el siglo XVIII, exactamente 1860, visita Israel y lo describe como una tierra de cueva y guarida de fieras o de lobos y fieras feroces. Es decir, es una nación totalmente abandonada. Los dolores de parto empiezan en 1896, cuando un judío sueco, el señor Herz, Teodoro Herz, convoca el concilio de lo que es el primer concilio sionista de Basilea, Suiza, y allí los judíos tienen el deseo de regresar a su patria. 50 años después se cumple esta profecía y es algo especial. Vayan a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Estamos hablando 1480, 1500 años antes de Cristo. ¿Ya lo tienen? Sí, en Deuteronomio 28 encontramos la particularidad de que es casi el discurso de despedida de Moisés. Y entre otras cosas, Deuteronomio del 28 hasta el 30 es parte de los sermones proféticos más importantes de la Sagrada Escritura. Deuteronomio 28 está dividido en dos aspectos importantes. Uno, del versículo 1 al 15, que nos habla de la bendición por la obediencia, y después del versículo 15, la maldición por la desobediencia o las consecuencias. Y allí se relata, entre otras cosas, por ejemplo, estoy en el Deuteronomio 28, el versículo 49, dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiese dado.
Noten el versículo 53, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, porque por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, y al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades, etc. Vámonos a Lamentaciones 4. Lamentaciones 4. En la profecía existe una ley que se llama ley del doble cumplimiento. ¿Sí? La ley del doble cumplimiento. Una de las leyes del doble cumplimiento más conocidas es la que el Señor Jesús mencionó y que habla también Daniel sobre la abominación desoladora. En el siglo II antes de Cristo, Antíoco Epífanes sacrifica un cerdo en el lugar santísimo. A eso se le conoce como abominación desoladora y hace alusión a la abominación desoladora que ofrecerá el anticristo cuando se cumpla 2 Tesalonicenses capítulo 2 y este personaje se siente en el lugar santísimo haciéndose pasar por Dios. En este momento, esta ley del doble cumplimiento se da primero en el año 586, cuando las huestes en este caso, Nabucodonosor llega a Jerusalén, destruye el primer templo. Jeremías está dentro de la ciudad cuando está destruida. Y vemos en este caso el versículo 10 que dice, estamos en Lamentaciones 4, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de alimento en el día del quebranto de mi pueblo. Lo que Deuteronomio 28 estaba profetizando se cumple 1000 años después, cuando la nación de Israel es asediada por Nabucodonosor. La misma profecía de Deuteronomio 28 se cumple el siglo pasado en el periodo del Holocausto, cuando los judíos son asediados, como dice aquí, en este caso por Alemania, una nación que vuela, el caso de Hitler, que llega a tratar de destruir y mueren casi 6 millones de judíos. Esta misma profecía se va a cumplir ahora que las naciones se confabulen contra Israel y quieran destruirlo totalmente. Y estamos viendo el principio de esa confabulación. Los conflictos que está teniendo Israel vienen u obedecen exactamente al cumplimiento de estas profecías. Se han cumplido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y si las profecías se están cumpliendo, entonces tenemos la certeza de que la Biblia es la verdad, porque no habría la menor probabilidad de que se cumplieran si no las hubiese escrito, ¿sí?, proféticamente, no porque fuese su plan, sino porque lo conoce todo el corazón del Señor. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no la tienen, avanzamos, ¿sí? Busquen y anoten, por favor, escriban 1 Corintios 10:32. Para entender de una forma muy práctica la profecía, sin entrar en conflictos, tenemos que entender, voy a irme con 2 principios, ¿sí? Son muy sencillos, con 2 principios. El principio se conoce como, el primer principio se conoce, como el principio étnico. Y esto hay que reconocerlo y entenderlo permanentemente. Dios ve al ser humano desde la perspectiva de este principio. 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ¿sí? Y es la perspectiva del ojo divino. Dios ve al ser humano desde esta perspectiva. Lo ve como judío, como gentil o como iglesia. No nos ve como coreanos o japoneses, no.
Para él solamente es judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y para entender la profecía o escatología bíblica, Dios nos dejó 4 principios importantes. El principio étnico. Y este principio entonces nos habla de exactamente judíos, es un grupo, gentiles es otro y la iglesia de Dios. El cuarto concepto sobre profecía es la creación y los sucesos que se dan en estos 4 grupos, contando a la creación como tal, son los que definen la profecía bíblica. Y a cada una de estas grupos Dios le dejó una línea de pensamiento que marca o relata el fin de las cosas. Por ejemplo, a los judíos les dejó de una manera muy marcada la profecía que se relata en el capítulo 9 de Daniel y que popularmente se conoce como la profecía de las 70 semanas. A través de la profecía de las 70 semanas conocemos toda la historia del pueblo de Israel desde su principio hasta su consumación. A los gentiles, Dios les dejó bajo conocimiento profético lo que es el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2 del libro de Daniel, una imagen o una estatua sorprendente que representa a los imperios mundiales. El primero de ellos, el imperio babilónico, que representaba la cabeza de oro. Después el imperio medo-persa, que está representado por el pecho y los brazos de plata. Posteriormente el imperio griego, que está representado por el vientre de bronce. El imperio romano, representado por las piernas de hierro. Y el imperio del anticristo, representado por los pies de hierro y de barro. Y esto es extraordinario. En el capítulo 2 de Daniel, Dios está describiendo lo que va a ser la historia de los gentiles y lo estamos viviendo. Vayan, por ejemplo, al versículo 41, Daniel 2:41. Daniel 2:41, por favor. ¿Sí? Tenemos la ventaja de la tecnología, si me hacen favor. ¿Sí? Noten esto: y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Adelante. Versículo 42. Y algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Estamos hablando de los acontecimientos de los últimos días. Sí, totalmente. ¿Qué fue lo que pasó? A raíz de la Segunda Guerra Mundial y el terror que ésta produjo con la muerte de tantos seres humanos, los hombres iniciaron un nuevo estilo de pensamiento, que fue exactamente pensar en la seguridad, pero sin sacrificar nada. La mejor prueba de ello es, por ejemplo, el concepto del Brexit inglés, donde Inglaterra se está saliendo del mercado común europeo, que describe este principio. Y en los días de estos reyes los hombres se unirán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Esto es lo que sucede. Cuando les esté explicando esta profecía, les daré mucha información y muchos datos desde 1948, la reunión de los Bilderberg, el Tratado Europeo, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces, a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios nos dejó el concepto de Apocalipsis 2 y 3, que son el mensaje a las 7 iglesias. Y en este mensaje Dios nos revela la historia profética de la iglesia. Al final, estos 3 conceptos de profecía se van a juntar en uno solo. Y vamos a entender la profecía que les va a parecer a ustedes cosa de niños. ¿Está bien? ¿Sí? Ese es el principio étnico. Y el segundo principio es el principio dispensacional. Y es un principio básico y es lo que hoy vamos a estudiar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Perdón? Sí, es importante que pregunten, para que si alguien no entiende, con toda confianza, ¿sí? Nos detenemos a explicar, porque lo importante es eso, que ustedes entiendan. Ahora, ¿descansamos o seguimos? ¿Perdón? Bueno, que los escuche el pastor, y si no, me corre, no me invita a la otra. Entonces seguimos. ¿De qué les dije que les voy a hablar ahorita entonces?
El principio dispensacional. Dispensacional. El principio dispensacional. ¿Sí? Dispensacional. Le llamamos nosotros dispensaciones. La palabra dispensación, ¿sí?, es la palabra administración. La palabra dispensación es la palabra administración. Y esta palabra la encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Sí? Y podemos definir la dispensación como un periodo de gobierno donde Dios trata al hombre de una forma particular. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué implica esto? Exactamente que al final de la historia todo se va a conjugar en la redención por Cristo. Y esa palabra que aparece allí, que es el término dispensación, es el mismo concepto y es porque Dios ha gobernado al ser humano desde hasta ahorita 6 perspectivas diferentes. Y vamos a entenderlas. Cada una de esas perspectivas, que es un periodo particular en la historia del ser humano, se le conoce como dispensación. Y hay 7 dispensaciones. Van ustedes a hacer este diagrama. Esto le llamamos eternidad pasada. Esto es lo que existió antes de todo. Eternidad pasada. Y de aquí es de donde arranca el libro del Génesis. ¿Sí? ¿Cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces viene Génesis 1, Génesis 2 y encontramos lo que es la creación del ser humano. Este primer periodo se conoce como la dispensación de la inocencia y va desde la creación del ser humano hasta la expulsión del huerto. ¿Cómo vamos a entender las dispensaciones? Muy sencillo. Cada dispensación tiene un mandamiento, en cada dispensación hay una desobediencia y cada dispensación termina con un juicio. Bien sencillo. Mandamiento, desobediencia y juicio. Y cuando entendemos a través de la Escritura el mandamiento, la desobediencia y el juicio, entonces estamos hablando de una dispensación. En esta primera dispensación, el hombre es ser creado, el hombre es un ser creado, pero es un ser creado perfecto. No fue ni santo ni malo, fue un ser perfecto. Y la perfección del ser humano consiste en 3 conceptos. ¿Sí? Número 1, sano. Sano, santo y salvo. El hombre fue creado sano, santo y salvo. ¿Sí? Sano, santo y salvo. Sano, santo y salvo. Pero también el ser humano fue creado tripartita. Y eso es muy importante que lo entendamos. Vámonos a Génesis 2:7. Génesis 2:7. ¿Sí? Donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, número 1, del polvo de la tierra. Y ese polvo de la tierra es la palabra, ¿sí?, soma, que significa carne, y que es el cuerpo del ser humano. Esa carne se conforma por 17 elementos químicos, hierro, fósforo, calcio, etc. Que si los conjuntamos o los convertimos, por ejemplo, en cal, solamente nos alcanza para pintar un gallinerito de 4x4, no es muy importante. Si esos 17 elementos los convertimos en hierro, solamente vamos a hacer 4 clavos de 5 pulgadas. Propiamente, el valor del ser humano desde la perspectiva física no es nada. Por eso la Biblia dice que nuestra vida es como una neblina, como una flor, como un viento, etc.
Y la parte, lamentablemente, la parte a la que nosotros le damos más importancia es al cuerpo, cuando no debiera de ser así. En el cuerpo más bien es el asiento de nuestros instintos. Si lo están anotando, hágalo. Nuestro cuerpo es el asiento de nuestros instintos a través de nuestros sentidos. Y es la parte material de nuestro ser que nos mantiene en relación con el mundo. Y es la parte material de nuestro ser que nos mantiene en relación con el mundo. Muy bien. Por supuesto, a través de los sentidos. ¿Sí? El mundo se conforma de sonidos, colores, olores, sabores y texturas. Y a través de los sentidos conocemos exactamente eso. Los sonidos, los colores, los olores, ¿sí? Los sabores y las texturas. Y a través de ellos como podemos conocer todo lo que nos rodea. De los instintos, hablamos número 1 del instinto de reproducción. Anótenlos, no los van a encontrar muy fácil. Número 2, del instinto de hambre y sed. Del instinto de supervivencia. Y 2 de los instintos más importantes y que no tomamos en cuenta, número 4, es el instinto de adquisición. Adquisición. El primero, les dije, reproducción, hambre y sed, supervivencia o sobrevivencia es lo mismo. 4, adquisición. Y 5, dominación. Es el instinto de dominación. Y aquí se encierra todo el principio de la vida carnal o de la vida espiritual. ¿Sí? Lo que se pervirtió en el pecado fueron exactamente los instintos y los sentidos. Recuerdan que en el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando Dios baja al hombre, dice, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué? Porque estaba desnudo. Allí ya el pecado había pervertido tanto los sentidos como los instintos. Y en eso consiste el pecado. ¿Sí? Posteriormente, en el mismo Génesis 2:7, dice, después del polvo, encontramos la palabra, sopló en su nariz, aliento de vida. Ese término aliento es la palabra neuma, que implica el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Esa palabra aliento es el Espíritu de Dios. Sí. Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es la presencia e imagen de Dios en el hombre. El Espíritu es la presencia e imagen de Dios en el hombre que nos mantiene en comunión con Él. Que nos mantiene en comunión con Él a través de la adoración, la intuición y la conciencia. El Espíritu es el asiento de la adoración, la intuición y la conciencia. A través de la adoración, intuición y conciencia. Y la conjunción del polvo y el espíritu formó el alma del ser humano en el término ser viviente. La palabra ser es la palabra psique, que es el alma del ser humano, la esencia del hombre.
Y el alma del ser humano es la parte inmaterial de nuestro ser que nos mantiene en relación con los demás a través de las emociones, el intelecto y la voluntad. Emociones, intelecto y voluntad, que son, entre otras cosas, el asiento de la personalidad. Que son, entre otras cosas, emociones, intelecto y voluntad. Y estos tres conceptos es emociones, intelecto y voluntad. Son el asiento de la personalidad. Si ya les dieron teología o neumatología, les debieron de haber enseñado que Dios es persona porque siente, piensa y decide. Y que el Espíritu Santo, aunque no tenga un cuerpo físico, también es una persona porque, ¿sí?, igualmente siente, ¿sí?, piensa y decide. ¿Recuerdan eso? ¿Sí les han dado neumatología? Entonces, si saben esto es el asiento de la personalidad. Entonces, el ser humano fue creado como un ser tripartita. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Lo extraordinario es que lo mismo que sucedió en el huerto del Edén, sigue sucediendo cada día, cada que existe esta conjunción se da. Necesito a 3 jovencitos, a ver, vengan por favor. ¿Sí? Ven. Sí. No, el niño que está atrás, vente tú también, y este otro niño, sí. Mira. A ver, como está la cámara, vamos a estar aquí cerca, ¿sí? Dijimos que son 3 partes. Es cuerpo, ¿sí?, alma, ven por favor, y espíritu. Este es un ser humano bipartita. Para que sea tripartita tiene que tener cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo se forma eso en nuestras vidas? Vayan al Salmo 139, primero el versículo 13. No se muevan, no les va a pasar nada, solo cuiden sus carteras. Sí, no les va a pasar nada, ¿está bien? Salmo 139, versículo 13. Mis entrañas, sí. Entonces, Dios sigue haciendo el mismo concepto. Ahora, si nos vamos rápido al 16, van a encontrar esto interesante, ¿sí? Dice el versículo 16, mi embrión, y la palabra embrión es la conjunción, yo lo digo en forma tierna, de la semillita de mamá con la semillita de papá. Cuando la semillita de papá fecunda la semillita de mamá, le llamamos concepción, y en ese momento la conjunción de esos dos elementos, ¿sí?, forman un embrión o cigoto. ¿Sí? Es el término científico, embrión y cigoto. Implica que al momento de la fecundación, ¿sí?, el Espíritu de Dios está allí. Vieron tus ojos. Ese embrión que fue concebido, o el momento de la concepción, tiene acceso a la presencia de Dios. ¿Sí? La semillita de mamá fecunda la de papá, entonces en ese momento viene la vida, ¿sí?, y científicamente se ha comprobado que cuando eso sucede, ¿sí?, esta conjunción desprende un halo de luz particular. Y nosotros, los que creemos en el Señor, creemos que en ese momento es cuando el Espíritu de Dios le da vida a ese embrión y se forma el alma del ser humano. Y noten qué hermoso. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Sí? ¿En qué libro? Lo que desde hace años dicen los científicos, el ADN. Lo que fue, le llamamos nosotros cuando se descifró el genoma humano, que eso se dio en el año 2000. Siendo el primer ministro de Inglaterra, Charles Blair, y el presidente de Estados Unidos, ¿sí?, el señor William Clinton. En marzo del 2000 se descifra el genoma humano y es cuando se inicia el proceso de lo que se conoce como clonación, etc. Pero en estas células, embrión, ¿sí?, que es esa conjunción, viene toda la información de enfermedades, colores, todo lo que queramos, y es lo que se conoce allí como el libro de Dios. Y el mismo fenómeno que se da en el libro del Génesis se da en el momento de la concepción.
¿Está bien? El cuerpo es el asiento o es la parte física del ser humano que nos mantiene en relación con el mundo a través de los sentidos y los instintos. El alma es la parte inmaterial de nuestro ser que nos mantiene en relación con los demás a través de las emociones, del intelecto y la voluntad. Y el espíritu es la parte inmaterial, es la parte de Dios en nuestras vidas que nos mantiene en comunión con Él. ¿Está bien? Ahora, mande hermana. Bueno, si alguien quiere preguntar con confianza, pero ¿qué sucede? En el huerto del Edén, ¿sí?, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eva vio que el árbol era codiciable y agradable a los ojos y comió de su fruto y dio a su marido. En ese momento, el espíritu de Dios en el hombre murió. Totalmente, aléjate, murió. Y el hombre quedó siendo un ser bipartita. Solamente tiene cuerpo y solamente tiene alma, ¿sí? Entonces no puede tener comunión con Dios. Y este fenómeno de la muerte, como sucedió en Génesis 3, sucede a los niños en nuestros días. Ellos nacen salvos. Por eso Jesús pudo decir, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando nacen nuestros niños, vienen salvos, ¿sí? El detalle es que nosotros somos los encargados de que mueran espiritualmente. Suelo decirlo y enseñarlo a forma de broma. Yo soy de los años 60. ¿Sí? Y yo todavía creía en los reyes cuando tenía 15 años. Sí, y me trajeron mi último juguete cuando tenía 15 años. Hoy los niños de 3 años ya saben cómo se hacen los niños. ¿Sí? Y todavía se atreven a decir, papá, ¿y si no sabes te enseño? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pierde la inocencia hoy de una manera increíble, porque hoy los niños los educamos con las pantallas, con los celulares, y al ser ellos una esponjita, todo lo que viene allí lo perciben. Entonces conocen el bien y el mal mucho más pronto de lo que nos imaginamos. Y antes de que me pregunten a qué edad, eso es particularmente partiendo de la educación de cada hogar, ¿sí? Partiendo de la forma en que cada madre educa a su hijo. Si es una madre que le va a gritar y se va a desquitar de los golpes del papá con el niño, antes del año ya el niño es un inconverso. Por eso hace berrinche, por eso hace tantas cosas feas, por eso se enferma. Pero si es un matrimonio temeroso de Dios, que van a orar por él todos los días, entonces el niño puede vivir en inocencia muchos años, ¿sí? Hasta que él por sí mismo sabe diferenciar entre el bien y el mal. Y allí es cuando entonces viene la enseñanza de Jesús en Juan 3. ¿Sí? Si van a Juan 3, bueno, no vayan. Sí, había un hombre rico de los fariseos, ¿sí se acuerdan de Nicodemo? Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. A eso se le llama nuevo nacimiento. Cuando el alma voluntariamente reconoce que ha pecado e invita al Señor, viene el Espíritu Santo y entonces otra vez el hombre viene a ser un ser tripartita. Y por eso Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre que solamente vive en cuerpo y alma no puede entender las cosas de Dios, pero cuando se convierte, entonces ya es un ser completo. Por eso 1 Tesalonicenses dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado entero sin reprensión para la venida del Señor. Y por eso los cristianos tenemos la Sagrada Escritura, que el conocimiento de ella inhibe el pecado. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, y entonces ya se habla de, sí, los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la Biblia trata solo con los cristianos. Si los cristianos no leemos la Biblia, entonces no vamos a tener esa particularidad de que el Espíritu Santo nos constriña para evitar el pecado, aun cuando seamos tripartitas. ¿Me explico? ¿Sí? Un natural que tiene dos partes no entiende la Biblia. Y cuando ya nacemos, entonces sí podemos entender la Biblia. Pero ¿qué sucede? Que la distancia entre nosotros y la Biblia hace que ni siquiera conozcamos bien a Dios. Y por eso habemos cristianos de 40 años que seguimos como los de una semana.
No hay una relación directa con Dios a través de la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura es importantísima, es vital. Y de allí la importancia. Gracias. ¿Preguntas antes de que se sienten? ¿Preguntas, alma, cuerpo, espíritu? Sí, hermano. ¿Por qué la Biblia dice el pecado ha sido formado, en maldad ha sido formado y el pecado no? Sí, porque la tendencia del natural es pecar. ¿Qué es esto? ¿Sí? Si leemos de Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, Pablo nos da la explicación exactamente de ese principio, de la tendencia natural del pecado. Vámonos a Romanos 1, siéntense ya. Vámonos a Romanos 1, allí les va a contestar muchas preguntas basado en lo que el hermano menciona. Salmo 51 es el que él menciona. David dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, es a lo que nosotros llamamos la naturaleza pecaminosa, que es la orientación al pecado y que se da exactamente desde el principio. Dice, estoy leyendo ahora en el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En el ser humano, cuando nacemos, traemos una inclinación a Dios y una inclinación a el pecado. Si nosotros alimentamos la inclinación a Dios, vamos a ser espirituales, pero si no la aumentamos, vamos a ser carnales, vendidos al pecado. De allí la educación que yo les estoy hablando, que se da en los hogares. Si un matrimonio va a educar a sus hijos vía pecado, inmediatamente el niño va a inclinarse al pecado. Si por el contrario el matrimonio lo lleva hacia una comunión con Dios, el niño va a vivir en comunión con Dios. La naturaleza, es decir, el ser humano viene con ambas naturalezas y es elección personal, por eso se conoce como voluntad o libre albedrío, decidir. Aquí los hombres decidieron no honrar a Dios y se entenebrecieron en sus corazones. Entonces sí, traemos esa tendencia, hermano, y depende de la naturaleza o de la educación que nos dan hacia dónde nos vamos. Y aún ahorita como cristianos, nosotros tenemos este hermoso privilegio de poder escoger lo uno o lo otro. De allí que Pablo es muy contundente en las sentencias que nos da. Vayan, por ejemplo, a Gálatas 5. Gálatas 5. Cuando nos da la perspectiva o nos presenta las disyuntivas de vivir de acuerdo a la carne. Dice versículo 16, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, y aquí vienen las obras de la carne, y después vienen el fruto del espíritu. Y nosotros tenemos el privilegio de elegir si queremos vivir conforme a la carne o si queremos vivir conforme al espíritu. Ese es el pecado en la vida del hombre. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Alguna otra pregunta que tengan, sí, hermano? O sea que desde la fecundación, desde que es fecundado el óvulo ya existe vida, ya entonces sí, cualquier interrupción desde ese momento es asesinato. Por eso los cristianos hablamos del principio de la vida, el derecho a vivir, lo que se llama derecho a nacer. Y en cuestión de la famosa eutanasia, entonces derecho a vivir, derecho a nacer. Sí, hermano. Entonces cualquier interrupción para no concebir, ahí no hay homicidio nada más, pues ya nada más en la fecundación.
Cuando es fecundado y se interrumpe, es homicidio. Cuando no, entonces no es homicidio. ¿Está bien? Buena pregunta. Bueno, entonces, la dispensación de la inocencia, dije, empieza cuando el hombre es creado y termina cuando el hombre es expulsado. ¿En qué consistió el mandamiento? En no comer del árbol. ¿Cuál fue la desobediencia que comieron? ¿Cuál fue el juicio? Que el hombre fue expulsado del huerto del Edén. ¿Sí? Ese es el juicio. Entonces el hombre Dios expulsa al hombre del huerto del Edén y sale. Entramos a Génesis 4, donde está entonces la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Ahora el hombre ya tiene conocimiento entre el bien y el mal. Y en el versículo 7 Dios le da la oportunidad al hombre de elegir entre el bien y el mal. Cuando le dice Dios a Caín, si mal hicieres o si bien hicieres, no serías enaltecido, mas si no hicieres bien, he aquí el pecado está a la puerta. La palabra que usa Génesis 4:7 es la ofrenda por el pecado. Esto es el privilegio de arrepentirnos cuando pecamos. Sin embargo, Dios esperaba que el hombre le buscase para que en esta actitud el hombre pudiera vivir en comunión con Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Desde el momento en que Caín mata a su hermano Abel, y eso hace que su corazón se cauterice, el hombre decide ir en contra de Dios. Y esta dispensación va de Génesis 4 a Génesis 6. Abran su Biblia, Génesis 6, y se los leo. Aquí Dios esperaba que el hombre lo adorase. En la primera dispensación Dios esperaba que el hombre lo obedeciese, y en esta segunda que lo adorase. Dice Génesis 6:1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuál era la intención? Pues que los hombres voluntariamente adoraran al Señor. Si ellos lo hubiesen escogido así, entonces Dios les hubiera dado la bendición de vivir en comunión con Él. Aún el mundo era perfecto como lo había sido en el huerto del Edén. Es decir, tenían todo, pero principalmente les faltaba la comunión con Dios. Y sobre estos hombres es sobre los que habla el apóstol Pablo en Romanos 1, que como no reconocieron a Dios, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Está bien? La creación les hablaba que existía un Dios. Los hombres no lo adoraron como tal, y Dios decidió exterminarlos o acabarlos. La primera dispensación termina en la expulsión del huerto, la segunda dispensación termina en el diluvio. Bien, y luego viene Génesis 9, la tercera dispensación, que se conoce como gobierno humano. Génesis 9, ¿sí? El versículo 1 y 2. Aquí Dios esperaba otra vez obediencia. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Y llenad la tierra. Dios les manda a esparcirse sobre la faz de la tierra. ¿Cuál fue la desobediencia aquí? Vámonos a Génesis 11, versículo 4.
Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios les dijo que llenaran toda la tierra, es decir, que se expandieran por toda la tierra. Y lo que hicieron ellos fue decir, no, ¿sí? Vamos a hacernos un nombre del 4 solamente, por si Dios nos quisiera esparcir sobre la faz de la tierra. Fue una actitud de desobediencia abierta, lo que le llamamos una rebeldía. El 4, es el 4, ¿sí? Es el 4, donde se habla de la rebeldía. Ahí está, ¿sí? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Abiertamente estaban desobedeciendo al Señor cuando Dios les había dicho que se esparcieran sobre la faz de la tierra, llenar toda la tierra. Ellos dijeron, no, vamos a hacernos un nombre, vamos a hacer una ciudad, por si Dios nos quisiera esparcir sobre la faz de la tierra. Esto se conoce como la dispensación de la conciencia, del gobierno humano, y termina en la confusión de lenguas. Versículo 5 y 6, por favor. Sí, versículos 5 y 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Adelante. Versículo que sigue. Ahora pues descendamos y confundamos, ¿verdad? Dice el versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua, y que nadie entienda. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Al final Dios los obliga, ¿sí? Pero ahora ya van confundidos y sin poderse entender. Y de allí es donde vienen las naciones, todas las naciones, de esta confusión. Esa es la tercera dispensación. Hasta aquí son gentiles. ¿Qué sucede? Bueno, Romanos 1 otra vez, que Dios había dejado que la creación les enseñara a estas generaciones que Dios existe, porque lo que se conoce de él, regresamos a Romanos 1, su eterno poder y deidad son claramente visibles desde la creación del mundo, ¿sí? De modo que no tienen excusa. Regresamos a Romanos 1. Dice el versículo 21, desde el 20, dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación nos dice que existe un Dios. Por eso David podía decir, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visites. Actualmente la teología nos presenta argumentos para concebir la existencia de Dios. Uno de ellos es el argumento ontológico, que nos habla de la perfección del ser humano, donde habla de todo nuestro cuerpo, que literalmente es perfecto, y el funcionamiento del cuerpo, si nos metemos desde la célula más pequeña hasta un órgano o un aparato circulatorio, etcétera, vamos a ver que literalmente es perfecto. ¿Sí? Y eso nos habla de que Dios existe. ¿Pero qué sucedió? Sigo leyendo en Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Esto es del periodo antediluviano. Si ustedes dicen, ¿y los aztecas cómo se van a salvar? Por su conciencia. ¿Sí? Pero ellos cambiaron la imagen del Dios, que es una imagen incorruptible, en imagen de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, sí, este fracaso hizo que entonces el plan de Dios cambiara. Génesis 2. Entonces Jehová Dios llamó a Abraham. ¿Sí? Sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Dios seleccionó a los judíos y es el pueblo preferido por él. Esta cuarta dispensación se conoce como la promesa. Ahora, acá el hombre tenía que obedecer, acá tenía que adorar y aquí sí tenía que obedecer. Ahora el hombre tiene que creer en Dios. Aquí es por lo que a Abraham se le llama el padre de la fe. Y el mandamiento consistía en creer en Dios y literalmente confiar en Dios. Y lo que tenía que hacer el pueblo de Israel es mostrar la presencia de Dios a todo el mundo. Y prueba de ello es que cuando el pueblo de Israel vivía en comunión con Dios, ¿sí? El mundo de alrededor le tenía temor a Dios porque veía, ¿sí?, que Dios existía. El pasaje central es sed santos porque yo soy santo, y a través de esa santidad Dios se manifestaba y entonces el mundo creía que había Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Que no entendieron a Dios, aun cuando Dios había provisto. Toda la historia del Génesis, viene un hambre en la tierra, Dios prepara a José para salvar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, después de estar en Egipto, tenía que haber regresado a la tierra prometida, a Canaán, donde ya estaban. Ellos prefirieron vivir en Egipto y allí es donde tenemos la esclavitud de 430 años. Vayan a Génesis 45. Sí, Génesis 45, cuando José se da a conocer a sus hermanos, por favor. ¿Sí? ¿Por qué digo que Dios preparó a José? Porque cuando vemos que José se da a conocer a sus hermanos, José expresa una frase hermosa, Génesis 45, a partir del versículo 1. ¿Sí? Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, adelante, yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Sí? Y lo podemos entender, lo habían vendido. Y en esa venta José había sufrido impresionante porque había sido avergonzado como esclavo, como sirviente, como preso. Seguimos leyendo ahora hasta el versículo 5. Noten, este versículo es hermoso. ¿Sí? Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Imagínense que Rubén le hubiera dicho, no te enojes, José, Dios nos dijo que te vendiéramos. Pudiera parecernos una herejía, pero fue José que a lo largo de los años entendió el propósito de Dios para su vida. Entendió incluso la crisis de las vacas gordas y las vacas flacas, y él asume que era el medio de salvación para el pueblo de Israel. Pero Faraón trató también a los hermanos de José y a su padre, que decidieron quedarse. Eso es una ofensa a Dios. Y aún ahorita, el mayor pecado que el hombre puede cometer contra Dios, hablando de nosotros los cristianos, es no confiar en Dios. Y es lo que estamos haciendo como iglesia. Entonces, esta cuarta dispensación es la dispensación de la promesa y termina en la esclavitud de Egipto. Luego se da la quinta dispensación, la dispensación de la ley, que ahora tienen que obedecer y creer en el Señor. Y el pasaje central de la ley es Éxodo 24. Vayan allá, se conoce como un pacto de sangre, como un pacto de obediencia. ¿Sí? La ley es Éxodo 24, que por cierto es lo que se celebra el día de Pentecostés, que es cuando el pueblo de Israel recibe el libro de la ley. Se los leo, dice así, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él.
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces les da el libro de la ley, lo que son Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Deuteronomio, la repetición de la ley. Entonces se los da, y al leerlo ellos dicen: obedeceremos. ¿En qué consistía esto? Bueno, en el libro de la ley estaban implícitos 3 conceptos. Uno, el tabernáculo, que aquí ya se hablaba de la presencia de Jesucristo para salvación. Cada uno de los elementos del tabernáculo, colores, medidas, muebles, todo es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ellos al fabricar el tabernáculo y vivir al lado del tabernáculo, podían ver la presencia del Señor, ustedes recuerdan, en la nube y en la columna de fuego. Era la presencia del Señor, sin contar el arca del pacto, que es algo muy importante. Pero también hablamos, no solamente el libro de la ley hablaba del tabernáculo, sino también hablaba de las fiestas. Esto es muy importante. Son 7 fiestas, y en cada una de las fiestas el pueblo de Israel tenía que celebrar estas fiestas, y en cada una de estas fiestas el pueblo de Israel tenía que reconocer la presencia de Cristo. Por ejemplo, la primera de ellas, de la que se habla en Éxodo 12 al 14, la fiesta de la Pascua, Cristo es el Cordero Pascual. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos estaban relacionados con eso. Después era la fiesta de Pentecostés, que se celebraba un día después de 7 semanas de la Pascua. Es la fiesta de Pentecostés. Y luego era la fiesta de las primicias, la fiesta de los tabernáculos, etc. Cada fiesta le ayudaba al pueblo de Israel a reconocer la presencia del Señor. Y después venían las ofrendas. Estos 3 aspectos de los que se centra la ley, ¿sí? Aquí incluso está la ofrenda de paz, la ofrenda por el sacrificio, etc. También tenía el propósito de llevarlos a Jesús. Totalmente. Pero ellos fallaron. Juan 1 resume la historia de Israel bien sencillo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál fue la consecuencia de que rechazaron a Jesús? Bueno, en el año 70, ¿sí?, el pueblo de Israel es disperso. Viene Tito, el hijo del emperador romano, de Vespasiano, y destruye la ciudad de Jerusalén, y los judíos son dispersos totalmente. Estas son 5 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley. Y entonces aquí nosotros venimos con la gracia. Un pasaje central que nos habla de la importancia de esto es la experiencia de Ezequías, ¿sí? Ezequías pudo haber sido el rey más importante del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Ustedes recordarán, se los voy a contar muy rápido por cuestión de tiempo, ¿sí? Se registra en Reyes, se registra en Crónicas y se registra en Isaías 38 y 39. Ezequías cayó enfermo. Llega Isaías y le dice a Ezequías: ordena tu casa porque vas a morir. Ezequías le pide perdón al Señor, Dios le aumenta la vida por 15 años, y entonces se entera Evil-Merodach, que era el rey de Babilonia, que fue el bisabuelo de Nabucodonosor. Estamos hablando del año 701 a.C. Entonces Evil-Merodach manda a mensajeros que vayan a Israel a conocer el milagro que había hecho. Cuando llegan los mensajeros, entonces Ezequías les enseña todo lo que había en su casa, ¿sí? Pero no era lo que ellos iban a conocer. Vayan, Primera de Crónicas 10:30, Primera de Crónicas 32. Sí, es que sí.
No, pues es el segundo libro de Crónicas 32. Sí, el resumen está desde el versículo 24. Dice, segundo libro de Crónicas 32, a partir del versículo 24, se los leo. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y lloró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Sigo leyendo. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudo, y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, y apriscos para los ganados. Adquirió también, ciudades, y dice, hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Noten este versículo, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué pasó? Que cuando Isaías, en el relato de Reyes, Isaías le regresa y le pregunta, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías dice, pues les presumí todo lo que había. Pero ellos no iban a preguntar qué había en su casa, ellos iban a preguntar por el Dios que había hecho el milagro. Toda la zona de Babilonia adora la muerte porque Ezequías no supo dar testimonio de Dios. No lo supo hacer. Además, Ezequías se enalteció en su corazón, como lo dice Crónicas, e Isaías queda impactado por ello. Vámonos al 38. Isaías capítulo 38. 2 capítulos de este hermoso libro de Isaías son empleados para hablar del fracaso de Ezequías. ¿Por qué quedó tan impresionado Ezequías? Y también menciona en el 39 de los enviados de Babilonia, etc. Isaías está relatando la experiencia de Ezequías. Y en el versículo 9 relata Isaías, versículo 9, que en el momento de la enfermedad, Ezequías le dijo, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Ezequías hizo un pacto con el Señor. Ese pacto está resumido en el versículo, a ver, estoy hablando de Isaías, ¿verdad? Versículo 19. Dice, el que vive, te dará alabanza como yo hoy. Versículo 19, estoy ahora en Isaías 38, versículo 19. Ezequías se comprometió, número 1, a adorar al Señor permanentemente. Número 2, a dar un buen ejemplo a sus hijos. El padre hará notoria tu verdad a los hijos. 3 años después de esta experiencia nace su hijo. Y su hijo es el más despiadado de los reyes de Israel porque el padre no dio testimonio. Se olvidó de Dios. En el siguiente versículo vamos a encontrar que se comprometió a ir a la iglesia. Y no fue a la iglesia. El que vive dice, Jehová me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Yo no sé cuántos son sobrevivientes del COVID y le dijeron, Señor, si me sanas, ahora sí me voy a convertir. Se sanaron y ya se olvidaron. Es lo que hizo Ezequías. Como no dio testimonio de Dios, entonces fue cuando vino la destrucción de Jerusalén en el año 586. Y en esa destrucción Israel sufrió muchísimo. Preguntas. Preguntas, por favor. Estamos hablando de dispensacionalismo 5. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley. Y viene el periodo de la gracia. ¿Está bien?
¿No tienen preguntas? Sí, ¿mandé? Tenemos todavía 10 minutos, ¿verdad, Manuel? 5, bueno. Sí, mire, todo lo que les estoy diciendo están en sus apuntes. Todo, así que no. Algún dato extra, por ejemplo, lo del hombre no viene en sus apuntes. En la segunda dispensación debí de hablarles de lo que son los ángeles. En la tercera dispensación de Génesis 11, la unidad, la comunión, etcétera. Aquí les debí de haber hablado en este caso, Agar, etcétera, para enriquecer. Pero por cuestión de tiempo me voy rápido. En sus apuntes van a encontrarlo todo. ¿Está bien? Es inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley y viene la gracia. Rápido, en 5 minutos. ¿En qué consiste la gracia? La dispensación de la gracia está revelada en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Anoten el bosquejo de Apocalipsis. Capítulo 1, introducción. Capítulo 2 y capítulo 3, la iglesia en la tierra. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia en la tierra. Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, la iglesia en el cielo. ¿Sí? Así, literal. El capítulo 4 y 5 de Apocalipsis es literalmente una fotografía del tercer cielo donde Dios habita y el orden de los habitantes del tercer cielo. Es genuino. Incluso quienes tenemos familiares que nos han antecedido, los vamos a encontrar allí en el capítulo 5, versículos 9 y 10, que están adorando al Señor. A ellos que nos antecedieron, en este capítulo se le conoce como la iglesia triunfante. Nosotros somos la iglesia militante. Ellos son la iglesia triunfante, están allí. Capítulo 6, 7, 8, del capítulo 6 hasta el capítulo 18 del libro de Apocalipsis es la gran tribulación. Y capítulo 19, 20, 21, las últimas cosas, 19, 20, 21 y 22. El capítulo 2 y 3 entonces es en la iglesia en la tierra. Y el mensaje a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, revelan las etapas por las que la iglesia ha pasado desde su nacimiento en el año 33 hasta su levantamiento en el momento del rapto de la iglesia. La iglesia de Éfeso va del año 33 al año 100, la iglesia de Esmirna del año 100 al año 313, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la iglesia de Pérgamo va del año 313 al año 476, la iglesia de Tiatira del año 476 al año 1517, la iglesia de Sardis de 1517 a 1750, la iglesia de Filadelfia de 1750 a 1960 y la iglesia de Laodicea, que es la que estamos viviendo, de 1960 hasta el rapto de la iglesia. Si van al capítulo 3 de Apocalipsis 14, donde habla del rapto de la iglesia de Laodicea, la palabra Laodicea significa derechos del pueblo. Derechos del pueblo. Y la sociedad cambió radicalmente a partir del año 60 del siglo pasado, cuando el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, que es cuando empiezan a haber ciertos conceptos de los valores del ser humano. El primer movimiento social que se genera en el siglo XX es lo que se conoce como la famosa liberación femenina, donde la mujer exigió el derecho a estudiar, trabajar y gobernar. Ganó ese derecho, pero perdió el más valioso, que es el rol de ser madres, y por eso nos han legado una generación que ya no tiene valores, que perdió el propósito y que hoy se conoce como generación de cristal porque no tiene fortaleza. Son muy débiles nuestros hijos, si no saben enfrentar ninguna lucha a consecuencia de que la mamá dejó la educación de los hijos. Preguntas, la semana que entra, si Dios permite, entonces concluimos con el periodo de la gracia. ¿Está bien? Preguntas. ¿No las tienen seguro? Allá ustedes, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Seguro que no hay ninguna? Pastor Ezequiel, gracias. ¿Sí? Les agradezco y estamos allí. Revisen sus apuntes, subrayen, y si hay preguntas, la semana que entra vamos a poder contestar. Lo que ustedes